el primer contacto con el periodismo. Arranquemos de ahí, tu primer contacto con el periodismo. Bueno, yo estaba en Alemania estudiando historia y tenía un amigo alemán realmente teníamos mucha amistad. Entonces él me invitó a escribir en el diario Die Welt y empecé con algunas críticas cinematográficas, pero a través, bueno, y resulta que mi hermano mayor acá tenía amistad con Rogelio García Lupo, y a García Lupo le interesó mucho, él estaba en la revista Continente, de tener, digamos, un corresponsal en Alemania. Era una especie de secretario de redacción de la revista Continente, que era una revista de cultura que salía una vez por mes, gruesa. Bueno, entonces a través de mi hermano mayor me invitó a escribir, y todos los meses esa revista Continente trajo un artículo mío sobre la actualidad alemana, esa actualidad tan interesante porque era la posguerra, ¿no? Esa Alemania de posguerra en reconstrucción, esas búsquedas, ese preguntarse el porqué del racismo que había ocurrido, cómo, la pregunta de la juventud es cómo fue posible que nuestros padres pueden haber apoyado a un hombre como Hitler, etc. Bien, cuando decidí volver, en el año 56, ya hacía 4 años que colaboraba con la revista Continente, pero también con otras revistas. De pronto me pidieron una revista muy buena que se llamaba Gente de Cine, después una revista que se llamaba Buenos Aires Musical, sobre música clásica, bueno, y otras tantas revistas, y yo enviaba siempre mis colaboraciones. Y cuando volví, mi intención era conocer bien la Argentina, para lo cual decidí, es decir, hacer investigaciones históricas, pero me propuse tener un estilo periodístico muy claro. Yo no quería escribir libros para el academicismo, para que mis libros fueran a parar solamente a las bibliotecas universitarias, sino que fueran libros de investigación histórica pero populares, con un estilo que comprendiera todo el mundo. Para lo cual me dije, voy a tener que trabajar un año en periodismo para agilizar mi estilo. Bueno, en ese momento Rogelio García Lupo estaba de secretario de redacción de la revista del diario Noticias Gráficas, diario vespertino. Era uno de los 4 diarios vespertinos, estaba La Razón, estaba Crítica, La Época y Noticias Gráficas. Bueno, y entonces entré en la redacción, el director me preguntó dónde quería entrar, y yo quería conocer bien el ambiente desde abajo de Buenos Aires, para conocer bien el pueblo, y dije, elegí policiales. Y el director me dijo, no, mire, le voy a dar gremiales, que es lo mismo, me dijo, me acuerdo de esa ironía de él. Bueno, empecé con gremiales, asistí a asambleas públicas, a congresos de la CGT, etcétera, etcétera. Era el año 56. Y bueno, hice 1 año y medio en Noticias Gráficas, y después me dije, quiero conocer el interior del país. Entonces me fui de Noticias Gráficas y acepté un contrato que me hizo el diario Esquel de la Patagonia, la ciudad de Esquel, y me fui allí con toda mi familia a vivir a Esquel. Me gustó muchísimo, tanto así que pensamos con mi mujer quedar para siempre en Esquel, pero duró poco la experiencia, porque yo estaba a cargo del diario y el propietario vivía en Trelew y venía cada 4 o 5 meses, y bueno, hasta que una vez me llamó para decirme que no le gustaba el estilo que yo usaba en mi diario, porque, claro, esos diarios del interior traían solamente lo que le interesaba a la gente lectora. Y bueno, yo me empecé a defender
a las minorías de allí, principalmente a las comunidades mapuches y pehuenches, por ejemplo, de Cerro Puche y de Nahuelpan. Empecé con esa defensa y me acuerdo que, bueno, defendía un plantador de nogales que había venido desde La Plata, que había plantado nogales en territorio fiscal, que le habían dado ese permiso. Bueno, y los potentados de la zona, los dueños de la tierra, le destrozaron todos los 2000 nogales que había plantado, porque ellos tenían miedo de que se empezara, porque yo le hice artículos y ellos, estos estancieros, tenían miedo que la gente empezara a interesarse por esa zona y venir a plantar nogales y hacer otras cosas, mientras que ellos querían solamente criar ovejas y tener el dominio de todo, de la política y de todo. Bueno, hasta que finalmente vino la Gendarmería Nacional. Yo, mientras tanto, es decir, el propietario del diario Esquel me echó, me acusó de doble tentativa de homicidio, una cosa que inventaba completamente, un cuento de pago chico parece, pero bueno, me llevaron preso. Con testigos se me acusó de que yo quise matar al propietario del diario, cosa que yo jamás manejé un arma de fuego. Bueno, pero el juez se dio cuenta que había sido, el juez de instrucción se dio cuenta que era toda una gran mentira, porque se les dijeron los testigos eran un vendedor de diarios y era justo la muchacha que trabajaba, la sirvienta, como se decía antes, de este propietario de diarios, un señor Feldman Josín. Y bueno, cuestión que me dejaron en libertad, quedó sin nada eso, pero muy pronto, una semana después, vino la Gendarmería, 2 oficiales de Gendarmería, y me dijeron que yo no podía escribir. Me preguntaron si yo no sabía que Esquel era una ciudad fronteriza. Digo, sí, ¿cómo no voy a saber? Está a 30 kilómetros la frontera. Me dice, ¿usted no sabe que por razones fronterizas de seguridad no se pueden escribir las notas que usted escribe? Y yo le dije, ¿quién dice eso? ¿La Constitución Nacional? Me dijeron, no, aquí. Y sacaron una resolución del comandante de Gendarmería que me daba apenas 48 horas para dejar el lugar. Y como ya yo estaba con mi mujer y mis 4 pequeños hijos, me di cuenta que se ponía peligroso y entonces me volví a Buenos Aires.